Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. De vuelta con más historias aterradoras, espero que las disfruten, y recuerden que pueden encontrar los audios en Spotify. Dejen su apoyo con un like, un comentario y dándole hype al video. Sin más que decir, comencemos. Hola, X. Estuve considerando seriamente publicar esto en Paul debido a lo que viví y a sus implicaciones, pero creo que Paul atrae demasiadas miradas para mi gusto. Además, siento que es muy probable que los retrasados de Paul desvíen el hilo con estupideces, así que decidí publicarlo aquí. Para ser sincero, soy una especie de empleado de las élites mundiales. No puedo revelar quiénes son específicamente ni a qué familias pertenecen, pero estoy seguro de que ya se imaginan el tipo de personas para las que trabajo. Llevo varios años trabajando para ellas y supongo que mi puesto podría describirse como una especie de encargado de seguridad, aunque en realidad no es tan sencillo. No soy el de mayor rango. Trabajo bajo las órdenes de otra persona, pero hacemos que absolutamente cualquier cosa ocurra para esta gente. Planeamos cómo se desarrollarán los eventos, qué lugares podemos alquilar para celebrarlos, las mejores medidas de seguridad, qué rutas deben tomar, quién está invitado, etc. Podría seguir hablando interminablemente sobre todas las tareas y obligaciones que he llevado a cabo para lograr que uno de sus eventos se desarrolle sin problemas ni contratiempos. Ahora bien, respecto a estos eventos que mencioné, no estoy hablando de fiestas infantiles de cumpleaños, de organizar bodas ni de nada por el estilo. Claro, en el pasado nos hemos encargado de cosas así, pero esos eventos suelen ser los menos importantes y realmente no requieren demasiada coordinación por nuestra parte. No es por ese tipo de eventos que estamos en una nómina permanente ni que nos obligan a firmar incontables acuerdos de confidencialidad y documentos similares. Estoy hablando del lado más oscuro de las élites, algo que el público no puede conocer bajo ninguna circunstancia, porque quedarían expuestas tal como son. Estoy hablando de mierda ilegal. Mierda realmente ilegal. Mierda de la que me avergüenza haber formado parte y por la que temo estar destinado al infierno. Cosas que ni siquiera pueden imaginar y que no le contaría ni a mi alma gemela, si tuviera una. A estas alturas ya no me importa y necesito limpiar mi conciencia. No pueden odiarme más de lo que yo me odio, así que adelante, háganme lo peor que puedan. Puedo soportarlo. Desde ahora seré directo. He planeado secuestros y asesinatos, a pequeña escala, de personas poco importantes y por algunos de los motivos más insignificantes que puedan imaginar. He trabajado con narcotraficantes y traficantes de personas, he montado robos falsos y he hecho que muertes parezcan suicidios. Digan lo que sea y yo ya lo he hecho, carajo. Permítanme contarles lo que ocurrió una noche hace unas semanas. Me asignaron a una subasta que tendría lugar en un edificio histórico de la ciudad de Nueva York, alquilado por completo. Lo habíamos planeado todo y decidimos que ese era el mejor lugar. Obviamente, el dinero no era un problema para nosotros, y nadie hizo preguntas cuando aparecimos con el dinero y presentamos la solicitud. No puedo decir exactamente en qué edificio ocurrió, pero digamos que está previsto que sea demolido durante el próximo año y que, con suerte, eso eliminará cualquier rastro. Aparecimos de la nada con credenciales, documentos y dinero. Era una especie de alquiler para ese mismo día y tuvimos que hacer que todos firmaran un acuerdo de confidencialidad antes de echarlos. Por supuesto, ya lo habíamos acordado con sus jefes y con los propietarios, pero nosotros tuvimos que hacer el trabajo práctico. Por extraño que parezca, al principio esto parecía más rutinario que nuestras actividades habituales, y yo me estaba preparando mentalmente para la larga noche que me esperaba. Normalmente evitamos cualquier lugar que puedan alquilar personas sin una riqueza descomunal o que esté abierto al público con frecuencia, pero supongo que esta era una ocasión especial. Además, la mencionada ejecución hipotecaria que se aproximaba definitivamente hizo más atractiva la oferta. Como ya dije, era una operación organizada para ese mismo día, y un tipo con el que trabajaba bastante seguido y yo llegamos varias horas antes de que comenzara todo para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Me refiero a reconocer el lugar, inspeccionar las calles cercanas, asegurar todo y, en general, comprobar que las cosas se desarrollaran sin contratiempos. Era bastante fácil y ya lo habíamos hecho 1000 veces, pero, Dios, era aburrido. La principal preocupación suele ser que las fuerzas del orden estén rondando. También están los oportunistas, por lo general indigentes estúpidos, que deciden intentar colarse rápidamente o entrar al lugar a escondidas por otro acceso.
La forma más sencilla de impedirlo es tratarlos con violencia y metérselo a golpes en sus duras cabezas antes de que siquiera se les ocurra intentarlo. Les explicamos de manera clara y sencilla que, si intentan algo, estamos autorizados para matarlos. Obviamente, no lo haríamos de verdad a menos que se tratara de una emergencia porque, como ya dije, no queremos policías husmeando durante ningún evento crucial como este. Sin embargo, esos tipos tienen el cerebro jodido por las drogas y no son capaces de darse cuenta. Una vez que todo parece estar bien, el lugar está asegurado y tenemos personas en sus puestos para avisarnos sobre cualquier patrulla que se acerque. El jefe básicamente nos dice que nos quedemos quietos durante las siguientes 3 o 4 horas. ¡Qué fastidio! Esta siempre es la peor parte. En fin, antes de colgar, mi jefe me da una orden más, directamente del cliente. Esto ocurre todo el tiempo. Les gusta ser muy específicos y que todo salga a su manera. Me dice que esté especialmente atento a personas que cambien. Entendido, jefe, no hay problema. Supongo que le han informado sobre comportamientos ocurridos anteriormente en estos eventos. Me refiero a gente a la que echan y que se cambia de ropa o de atuendo para intentar regresar, o incluso a los locos que usan tintes semipermanentes en el baño con tal de no ser reconocidos. Lo digo en serio. Hemos tenido gente que ha intentado volver a entrar tranquilamente con unas máscaras hiperrealistas, caras como la mierda, que parecen sacadas de la interfaz tras arrancárselas directamente del rostro a alguien. No creerían las locuras que algunas personas están dispuestas a hacer para entrar en estos eventos. ¿Y por qué las echarían? Esa es otra historia y no forma parte de la descripción de mi trabajo. Me dan una orden y yo la cumplo. No puedo imaginar qué clase de mierda sádica habría que hacer para que ni siquiera esos degenerados quisieran tenerte cerca. En fin, comenzó la espera, y el tipo con el que estaba trabajando y yo nos quedamos ahí sentados como idiotas. Esto sucede casi siempre, así que debería estar acostumbrado, pero nada puede prepararte para pasar varias horas seguidas muriéndote de aburrimiento. En realidad, no nos consideran importantes dentro del panorama general. Al menos no nuestros clientes. Las élites nos consideran inferiores, así que no les importa que tengamos que esperar. Nos pagan una fortuna para que nos aguantemos. Después de unas 3 horas esperando, cuando ya estábamos al borde de la desesperación, apareció un hombre desde el interior del edificio y me llamó para hablar conmigo. A mi compañero le dijeron que se quedara afuera, así que su condena de aburrimiento todavía no terminaría. El hombre me condujo al interior y revisó todas mis credenciales y demás, como dicta el procedimiento habitual. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso con este tipo de cosas. Después de comprobar que todo estuviera en orden, me condujo por el edificio sin decirle una palabra. Eso me facilita las cosas. No hay nada que odie más que las conversaciones sin sentido, aunque, si soy sincero, después del aburrimiento que tuve que soportar, tampoco habría sido lo peor del mundo. Es un edificio en el que he estado muchas veces y que creía conocer muy bien, pero supongo que no era así. Nosotros inspeccionamos los lugares y hacemos recomendaciones, pero, en última instancia, es el cliente quien elige y aprueba el sitio. A veces también tiene peticiones especiales respecto al lugar. Este era uno de esos casos y, después de todo lo ocurrido, entiendo por qué. El tipo siguió guiándome y, en muy poco tiempo, llegué a una zona que nunca había visto. En serio, era como si hubieran añadido habitaciones y distribuido de nuevo el lugar de un día para otro, o como si yo hubiera entrado en una realidad alternativa o algo parecido. Sin embargo, no se lo mencioné. Tengo que ser profesional en todo momento, a menos que quiera que me despidan y dejar de recibir montones de dinero. Ni siquiera sabría explicar dónde estaba aquella habitación, aunque me dieran un plano del edificio. Era como si no encajara con los planos arquitectónicos. Sin embargo, a simple vista era un lugar bastante común y lo atravesamos rápidamente. El tipo continuó guiándome y llegamos a una escalera increíblemente estrecha, que parecía difícil de atravesar incluso para las personas más delgadas. Mientras avanzábamos también vi decoraciones extrañas en las paredes. Había unas túnicas raras que parecían tener algún significado espiritual, como algo que usaría un sacerdote católico, pero había algo que no encajaba. En fin, nos abrimos paso con dificultad y bajamos varios tramos de escaleras. Al llegar al fondo, salimos a un pasillo que parecía estar completamente rodeado de concreto. Parecía que el lugar estaba insonorizado o algo parecido, lo cual no me sorprendería en absoluto.
El pasillo se extendía bastante en ambas direcciones y parecía casi vacío, salvo por un ascensor situado en el centro y unas cuantas cámaras de seguridad distribuidas por el lugar. ¿Qué carajo? Este tipo podría haberme ahorrado la caminata. Estuve a punto de hacer una broma al respecto, pero pensé que sería mejor no hacerlo. Se dio cuenta de que miraba el ascensor varias veces, se volvió hacia mí y se limitó a negar con la cabeza. No sube, Dijo. qué raro. Volvió a darme la espalda y llamó al ascensor para que viniera a nuestro piso. Me indicó que entrara primero y él me siguió de cerca. En efecto, no había ninguna opción para subir al lugar del que veníamos. En aquel ascensor solo había dos opciones: el piso en el que nos encontrábamos y el subsótano. No tenía idea de que este lugar tuviera tantos pisos subterráneos. Presionó el botón y tuve que permanecer detrás de él en medio de un silencio incómodo. Aunque el silencio hizo que el trayecto pareciera eterno, lo cierto es que el descenso en ascensor duró muchísimo tiempo. Estoy hablando de unos 2 minutos completos descendiendo en esa cosa. Eso equivale a un puto montón de pisos. El ascensor se abrió hacia un pasillo completamente nuevo. No era como los pasillos estrechos y aparentemente interminables que estaban encima de nosotros. Estos pasillos eran mucho más amplios y acogedores. Aquí abajo había iluminación de verdad, no simples bombillas tenues y parpadeantes. Por la cantidad de luz que entraba, casi parecía que estuviéramos en el exterior, lo cual yo sabía que era imposible teniendo en cuenta lo profundo que estábamos bajo tierra. Ya podía oír un montón de conversaciones. Supongo que había llegado un poco tarde a la fiesta. Había muchísimas puertas alineadas que conducían al salón principal. Por las conversaciones, deduje que algunos de los invitados del cliente ya habían llegado. Debían de tener una entrada propia que utilizaban. Una vez más, como sea, esa parte no era asunto mío. Lo único que debía hacer era asegurarme de que todo se desarrollara sin problemas. Si querían tomar precauciones adicionales o lo que fuera, podían hacerlo. Una vez más, el tipo que me había llevado hasta allí no me dijo nada. Simplemente señaló el lugar al que quería que fuera y después me dejó arreglármela solo. No, en serio, se largó de inmediato de vuelta al piso superior, así que supongo que tenía asuntos más importantes que atender. Fue un poco grosero, considerando que evidentemente tampoco pertenecía al club de la élite y que era alguna clase de empleado contratado. Sin embargo, supongo que, hasta los empleados contratados directamente por las élites, y no mediante una empresa, nos consideran inferiores. Como sea, tenía un trabajo que hacer. La sala que me había señalado no tenía nada especial. Solo tenía paredes lisas de color crema y un techo blanco completamente desnudo. Nadie podía apagar una lámpara de araña elegante. Al mirar dentro de la sala, los invitados de la élite me resultaron evidentes de inmediato. Llevo suficiente tiempo desempeñando este trabajo como para poder reconocerlos entre un grupo de personas. Ni siquiera se trata tanto de la ropa que llevan ni de cómo hablan o huelen. Simplemente puedes percibir qué clase de personas son. Desprenden una especie de aura que puedes detectar con suficiente práctica. Y créanme, tampoco es un aura agradable. Al principio no sabía si permanecería dentro durante su evento especial o si me asignarían a vigilar una puerta desde el exterior, pero junto a la primera puerta vi a alguien que parecía ser personal de seguridad, igual que yo. No lo había contratado nuestra empresa, pero llevaba la misma indumentaria. Según el trabajo, a veces recibimos más información dependiendo de lo que implique. Si estuviera trabajando en algo más activo, como un secuestro o una operación con más elementos en movimiento, tendría mucha más información con la cual trabajar. Esta vez, no tanta. No había mucho que necesitara saber para realizar mi trabajo en esta ocasión, aunque mi jefe mencionó que celebrarían algún tipo de subasta en aquel edificio. Por su tono, sabía que no iban a pujar por muebles. Por oscuro que suene, era algo a lo que ya me había acostumbrado. Las subastas de esclavos humanos no eran más que una puta gota en el océano. Me acerqué al tipo y asentí. Él me devolvió el gesto. Llevaba una máscara, parecida a las que se usan en un baile de máscaras, aunque no era exactamente igual. Era diferente, como si la hubieran fabricado específicamente para su rostro. En lugar de cubrir solo una parte del rostro, era una máscara completa, aunque tenía aberturas bien definidas para los ojos y la boca, a través de las cuales podía ver. También tenía algún tipo de marca, una especie de patrón debajo de ambos ojos. Todos los presentes en la sala llevaban una, no solo él. Metió la mano en una bolsa debajo de la mesa y dijo: Toma,
Necesitarás esto esta noche. Sostenía una máscara en la mano, que era casi idéntica a la suya, pero le dije que no hacía falta y que no me molestaba mostrar el rostro durante el evento. Él respondió: No, no lo entiendes. Negarte no es una opción, es una petición del cliente. Puedes ponértela ahora o puedo acompañarte hasta la salida y hablar con tu jefe. Carajo, está bien, ya entendí. No era necesario recurrir de inmediato a las amenazas. Aunque ese lenguaje agresivo no era nada fuera de lo común, tener que llevar una máscara que cubriera todo el rostro para un trabajo sí era algo completamente nuevo para mí. Eso sin contar un pasamontaña o algo que usaría si fuéramos a irrumpir en algún lugar. El tipo no resultaba particularmente intimidante por su físico, pero si haces estupideces en este negocio, descubres las consecuencias muy rápido. Comportarte de manera impecable en todo momento es fundamental para conservar tanto el trabajo como la cabeza. Le pregunté cuáles serían exactamente nuestras posiciones y obligaciones esa noche, y me lo explicó usando la menor cantidad de palabras posible. El cliente nos quería dentro de la sala, no vigilando la puerta desde afuera. Nos necesitaban allí como medida de precaución. Dijo que las cosas podían salirse de control o que quizá fuera necesario restablecer el orden, y que para eso estaríamos allí. Ah, mierda. Después de entregarme la máscara y explicarme aquello, el contratista no tuvo nada más que decirme. Durante las horas siguientes, observamos cómo los invitados iban entrando poco a poco. La sala se llenaba rápidamente. Empezaron a aparecer máscaras cada vez más elaboradas. Rostros de distintos animales, formas humanoides grotescas e incluso algunas con apariencia extraterrestre. Cuando la sala pareció alcanzar su límite y la noche ya estaba avanzada, apareció en la puerta un último caballero que nos llamó al contratista y a mí. Una vez más, no desperdició palabras. Se limitó a hacernos una señal con los dedos. Nos dijo que sería el anfitrión de la velada. Le pregunté por las máscaras y nos explicó que eran una especie de garantía. Es una forma de permitir que la gente se desinhiba mientras conserva cierta sensación de poder. Sin máscaras y con todas esas miradas indiscretas, algunos podrían sentirse un poco incómodos. Ya sabemos quiénes son todos. Las máscaras son por ellos, para que puedan disfrutar. Pronto lo verán. Y con eso, el espectáculo estaba a punto de comenzar. No era el espectáculo que esperaba. El anfitrión dio inicio a la función e hizo que toda clase de empleados trajeran mesas y sillas con ruedas. Prepararon algo parecido a un comedor. ¿No se suponía que esta mierda era una subasta? Me dijo que sí. Primero la subasta y después una cena, una vez que todo hubiera terminado y ellos concluyeran su labor, que seguramente les abriría el apetito. Bueno, estupendo. Quizá no tenga que cocinar esta noche si son generosos o si quedan suficientes sobras. El anfitrión sonrió y pidió a todos que se alejaran de la zona donde habían instalado la mesa. Después abrió una puerta que conducía a una sala conectada directamente con el comedor y separada de este únicamente por un gran muro. El techo del lugar era enorme. El anfitrión descorrió una gran cortina roja, como las que se ven en una obra de teatro, sin dejar de sonreír ampliamente. ¿Qué carajo? Quiero decir, era algo que podía esperar cuando me dijeron que se trataba de una subasta, pero, aún así, ¿qué carajo? Había una fila de personas encerradas en jaulas. Algunas eran mujeres, otras eran hombres, e incluso había una jaula con varios niños atrapados dentro. Realmente iba a ser una noche muy larga. Algunas de aquellas personas estaban jodidas. No quiero ser cruel, pero algunas eran fenómenos. Había niños con cabezas demasiado grandes para sus cuerpos. Un hombre con el rostro deformado, que casi parecía hundido. Y una mujer con piernas tan delgadas y largas que daba la impresión de que se romperían si ejercía la más mínima presión sobre ellas. Solo era una fila de personas así. Algunas no parecían tener ninguna discapacidad ni deformidad, aunque no estoy completamente seguro. Sentía todas sus miradas clavadas en mí, atravesándome. Juzgándome. Preguntándome qué carajo estaba pasando y por qué estaban allí. Con razón nos habían dado máscaras. Me habría sentido todavía más expuesto de lo que ya me sentía. Era difícil creer que pensaran que alguna de esas personas pudiera escapar de su jaula o de sus ataduras. El anfitrión comenzó su pequeño espectáculo, pero admito que dejé de prestar atención a la mayor parte. No podía concentrarme en absoluto y sabía que solo tenía que quedarme quieto y soportarlo hasta el final. Solo era otro trabajo. Otro puto trabajo.
El espectáculo continuó y el anfitrión habló sobre todas aquellas personas, llamándolas especímenes o criaturas. Actuaba como un vendedor que hacía todo lo posible por vender un automóvil nuevo y enumeraba todas las características de cada persona. Aquello siguió y se desataron guerras de ofertas hasta que compraron a la última persona exhibida. Carajo, odio tener que revivir esta mierda. De todas las cosas horribles que he hecho en este trabajo, esta es la que más lamento. Si pudiera regresar al pasado, no habría trabajado aquella noche y quizá todavía podría dormir con cierta tranquilidad. Los precios que pagaron algunas personas eran una locura. Sumas de dinero que mi mente ni siquiera era capaz de imaginar. Cantidades que no llegaría a ver ni en 1.000.000 de vidas. Al terminar todo, el anfitrión agradeció a los presentes por haber asistido y por convertir aquello en un evento tan exitoso. Saludó a cada uno por su nombre, les agradeció individualmente y les aseguró que habían hecho una excelente compra. Después, las conversaciones pasaron a la cena y a las necesidades alimentarias de cada persona. Cómo querían que prepararan la comida, de qué tamaño querían la porción, qué tan poco cocida querían la carne y si deseaban comérselo todo ahora o guardar una parte para llevarla a casa. ¿Cuánta puta comida comen esos gordos de mierda? El anfitrión hizo que todos regresaran al comedor y les indicó que se sentaran y se prepararan para comer. Después de que entrara la última persona, el anfitrión nos ordenó que lo ayudáramos a trasladar las jaulas. Me sentía asqueroso. Intentaban tocarme a través de los barrotes. Algunos me suplicaban que los dejara escapar. Otros ni siquiera se molestaban en resistirse y permanecían en silencio. Después de que ayudáramos a trasladar las jaulas y a las personas, el anfitrión nos dijo que fuéramos a esperar con los invitados. Atravesamos la puerta y oí gritos. No quería saber una puta mierda. Después de bastante tiempo, el anfitrión regresó con un carrito, acompañado por otras personas que también llevaban los suyos. Los hicieron entrar y comenzaron a servir la comida. Todos los invitados empezaron a comer casi de inmediato. Cada uno tenía su propia bandeja, marcada con una tarjeta con su nombre, para evitar que se mezclara la comida. Uno de los miembros de la élite se levantó de la mesa y nos hizo una señal al contratista y a mí. Habló brevemente. Dijo que le sobraba comida y que quería que nosotros también probáramos un poco. Estaba a punto de decirle que no, gracias, pero el contratista me dio un golpe con el codo en el costado y, cuando miré hacia él, se quedó observándome con los ojos tan abiertos como podía. Supongo que no tenía elección. La verdad es que estaba bastante buena. Solo quería rechazarla porque todavía tenía grabada en la mente la imagen de aquellas personas jodidas dentro de las jaulas. En realidad, me moría de hambre. Tenía un sabor parecido al de la carne de res, pero no era ni de cerca tan dura. Era fácil de morder y masticar, y tenía un ligero toque dulce. Le pregunté qué clase de carne era, y él se limitó a responder que era la más cara que el dinero podía comprar. Ja, sí, era evidente, amigo. Ya sabemos que tienes montañas de dinero. El anfitrión entró hecho una furia, algo muy poco habitual en él, y parecía un poco alterado. Avanzó con pasos fuertes directamente hacia el contratista y hacia mí, y prácticamente nos sacó del lugar a la fuerza. En cuanto llegamos a la sala contigua, nos dijo de inmediato que teníamos una nueva orden. Uno de esos mocosos de mierda se ha escapado. Algún idiota contratado para trabajar en la cocina no estaba prestando atención y se puso a provocar a uno de ellos. El niño lo golpeó y se escabulló cuando le dio la espalda. Encuéntrenlo y el cliente se asegurará de darles una bonificación. No tenía que pedírmelo 2 veces. Para eso estábamos allí. No tardamos mucho en acorralar al pobre niño. No conocía la distribución del lugar y nosotros sabíamos que no había muchos sitios a los que pudiera ir o en los que pudiera esconderse. Tampoco había forma de que pudiera hacer funcionar aquel ascensor por sí solo. Empezó a sollozar en cuanto lo encontramos, pero no suplicó. Sentía lástima por el pobre desgraciado porque no era más que un niño, pero intenté hacerme sentir mejor diciéndome que podía sufrir cosas peores que la esclavitud. En el peor de los casos, tendría que limpiar habitaciones, lavar ropa y toda esa mierda. Sí, detuve esa línea de pensamiento bastante rápido, carajo. La clave de este trabajo es actuar primero y no pensar jamás. Lo arrastramos de vuelta hasta donde estaba el anfitrión y lo sentamos. El anfitrión le puso una bolsa sobre la cabeza y lo obligó a arrodillarse. Después nos ordenó que lo golpeáramos. Omitiré los detalles de esta parte porque no me siento orgulloso, pero hice lo que tenía que hacer.
Cuando terminamos, aparecieron otros 2 empleados y el anfitrión les dijo que lo llevarán de vuelta a la cocina. No dejé que se notara, pero en ese momento lo comprendí. No soy ingenuo, ni un puto estúpido. Me di cuenta de lo que estaba pasando y tuve que recurrir a toda mi fuerza de voluntad para no vomitar ni sufrir un ataque de pánico cuando entendí la verdad. Sabía lo que estaban haciendo y sabía qué mierda me habían obligado a comer. Escribirlo ahora hace que quiera matarme. El resto de la noche transcurrió con bastante normalidad, dependiendo de lo que se entienda por normalidad en una situación como aquella. Creo que el anfitrión sabía que yo lo había descubierto, pero no era la primera vez que hacía o presenciaba algo jodido. No hubo amenazas. No eran necesarias. Solo silencio y algunas miradas ocasionales. Al final recibimos una gran bonificación y mi jefe obtuvo una valoración muy positiva de nuestros servicios. Mi compañero de afuera tuvo suerte al final. Ni siquiera tuve la fortaleza mental necesaria para contárselo cuando lo vi al terminar la noche. Los invitados se marcharon bastante rápido después de que concluyera la cena, y todos salieron por la misma entrada oculta por la que habían llegado. El anfitrión incluso fue tan amable como para ofrecerse a llevarme a casa. A la mierda, ¿por qué no? Ya no me quedaba mucho que perder. Así que eso es todo, X. Esa fue la historia del trabajo más jodido que he realizado en mi vida. Tengo más historias. Muchas más. Sin duda puedo contarles otras, siempre y cuando reduzca al mínimo los detalles personales sobre la gente y los lugares. Tengo una en la que básicamente nos contrataron para secuestrar al novio abusivo de la hija de uno de los clientes y convertir su vida en un infierno. Esa no la lamento. Ese pedazo de mierda recibió lo que se merecía. Hola, Paul. Mi última publicación en X tuvo una respuesta muy decepcionante y consistió principalmente en insultos repetidos y bots que intentaban desviar el hilo. Estoy casi seguro de que ustedes podrían ofrecerme una conversación mucho mejor y más constructiva. Si no han leído el primer hilo, aquí está, para que puedan entender de qué estoy hablando y por qué estoy aquí. No sé exactamente cuánto tiempo me quedaré, pero supongo que puedo contarles al menos una historia más de los archivos de mi cerebro. Sí, sigo trabajando en el mismo campo y para el mismo jefe. No voy a renunciar a mi trabajo pronto. Siendo realistas, renunciar no borrará todo el mal que he hecho, y sé que probablemente ya estoy destinado al infierno. Es mejor que siga haciéndolo yo en lugar de que algún otro pobre idiota quede atrapado y arruine su vida en 1 o 2 noches. Además, el dinero es demasiado bueno, carajo, y trabajar como asalariado de 9 a 5, como un puto artista del sándwich de Subway, me mataría en el acto. También me daría demasiado tiempo para pensar en mi pasado, y eso tampoco es algo que quiera. Algún día aceptaré las consecuencias, pero por ahora solo tengo que seguir superando cada trabajo. Al final de mi última publicación mencioné que un cliente nos había contratado para darle una lección al novio abusivo de su hija, así que creo que continuaré con esa historia y se las contaré completa. Como dije, ese imbécil recibió todo lo que merecía y más, y no me arrepiento en absoluto. Esta es una de las pocas cosas buenas que he tenido la oportunidad de hacer en este mundo. Y cuando digo darle una lección, quiero decir que le enseñamos suficiente para toda la vida. Mi único pesar es que eso no borrará lo que le hizo a la hija. Pobre mujer, carajo. Lo escribiré en formato green text, como la última vez. Es más fácil para mi cerebro. Hace unos años, mi jefe me llamó un día. En ese momento no llevaba mucho tiempo trabajando en este campo, pero ya sabía lo suficiente para entender cómo funcionaban las cosas. No iba a trabajar solo. Mi jefe también llamó a otros 3 hombres. Me dijo que el cliente necesitaba que fuera una operación impecable, sin absolutamente ningún error y con total discreción, así que necesitaba un equipo completo y un plan totalmente coordinado para garantizarlo. Absolutamente nada podía conducir de vuelta a nosotros, y todo tenía que quedar completamente limpio. Elegiste a los hombres adecuados para el trabajo, jefe. El jefe explicó la situación con bastante claridad. La hija del cliente había regresado con él completamente destrozada. Llevaba un par de años con su novio, y el padre sabía desde hacía tiempo que él era un imbécil, pero nunca conoció todos los detalles porque su hija jamás dio señales de lo que ocurría. Ella siempre lo defendía y fingía que era un ángel, aun sabiendo perfectamente cómo la trataba a puerta cerrada. Es difícil de comprender, pero supongo que el cerebro funciona de maneras extrañas.
No siempre puedes controlar cómo reaccionará ante un trauma, incluso ante el peor, sobre todo cuando proviene de alguien a quien crees amar. En cualquier caso, él había ido demasiado lejos. Esa fue la gota que colmó el vaso y la hija finalmente le contó todo a su padre. Su relación ya era algo complicada incluso en sus mejores momentos, y ella obviamente hizo lo típico de una chica rica: rebelarse contra sus padres, marcharse y hacer estupideces. No era culpa suya, así son los jóvenes, y definitivamente no merecía nada de lo que le hicieron. El tipo llevaba años golpeándola. Al principio se comportaba bien. Seguía siendo un sujeto algo desagradable, pero no era el peor del mundo. Después comenzó a golpearla, humillarla y todo lo que puedan imaginar. Al parecer, la ataba, salía de la casa durante horas para jugar bolos con sus amigos o ir al campo de tiro o alguna mierda similar, y luego regresaba actuando como si acabara de encontrar al señor, como si fuera un ángel incapaz de hacer nada malo y todo hubiera sido un simple error. Después se comportaba como un santo durante semanas, hasta que un martes cualquiera le daba un derechazo por haber preparado mal su desayuno. La mantenía viviendo aterrorizada, sin saber cuándo volvería a perder el control ni cómo la lastimaría. La peor parte es que ella le creyó de verdad las primeras veces que ocurrió. Pensaba que podía cambiarlo, que él solo tenía algunos problemas, que ella podía ayudarlo a superar, y que cuando fuera un poco mayor se tranquilizaría y dejaría de comportarse así. El amor que sentía por él la cegaba. De nuevo, era difícil culparla cuando él podía pasar meses atendiéndola en todo y tratándola como a una reina. Hacía todo lo que ella quería, compraba lo que ella quería, iba a donde ella quería y veía lo que ella quería, todo sin una sola queja ni el menor indicio de hostilidad. Y entonces, de repente, se acababa. Primero ella le creyó. Después, simplemente se sintió atrapada. El pequeño imbécil también era un inútil. Recibía dinero del Estado debido a su discapacidad, fuera cual fuera la mierda que los había convencido de que tenía. Vivía sin pagar nada, tenía una casa gratis y desperdiciaba el dinero en drogas, borracheras y fiestas extravagantes. Y, si eso no bastaba, su querida mamita acudía a rescatarlo. Era la clase de persona que utiliza a los demás, los exprime hasta dejarlos secos y después los desecha. La gota que colmó el vaso. Digamos que invitó a sus amigos a la casa y las cosas tomaron otro rumbo a partir de ahí. En ese momento ella comprendió que él jamás cambiaría. En cualquier caso, el jefe nos contó toda la historia y todos los detalles, y después fue directamente al asunto. El cliente estaba furioso y quería que ese tipo sufriera de verdad. Obviamente quería ver muerto a ese cabrón, pero sabía que hacerlo sería dejarlo escapar con demasiada facilidad. Quería que el tipo lo perdiera todo, que se volviera loco, y después quería causarle tanto dolor físico como fuera posible antes de darle el golpe final. No solo eso, también quería participar personalmente en la tortura. Tenía un pequeño y agradable complejo subterráneo, perfectamente oculto, que serviría muy bien para el trabajo. Mientras hablamos, están dándole una nueva capa de pintura y reuniendo todas las herramientas que podrían llegar a necesitar. Fue lo que nos dijo específicamente el jefe. Mientras tanto, teníamos que destrozar la vida de ese tipo de una manera extraordinaria antes de llevarlo allí. Una semana. Teníamos una semana para llevarlo al límite de la locura sin despertar sospechas sobre nosotros ni asustarlo hasta el punto de que intentara huir. Después entraríamos en su casa por la noche, lo capturaríamos y lo llevaríamos de vuelta. Por razones que pronto quedarán muy claras, no revelaré en qué estado ocurrió esto ni diré a qué estado lo llevamos. Por supuesto, todos los nombres que utilice serán falsos. Para lo que importa en este foro, esto no es más que un ejercicio de escritura creativa que llegó demasiado lejos. Supongo que lo que íbamos a hacer podría clasificarse básicamente como acoso organizado, pero llevado a un extremo mucho mayor. No quiero terminar escribiendo un ensayo sobre qué tan real es el acoso organizado y cuáles de sus tácticas existen de verdad, así que, para simplificar, diré que algunas partes son reales y algunas técnicas también lo son, pero no es tan común como podrían pensar. Esta es la única vez que he utilizado este tipo de tácticas, y fue específicamente porque el cliente pidió que este tipo sufriera al extremo. Primero teníamos que instalarnos en algún lugar de su calle. Nada de esa mierda del cliché de la camioneta que vende flores lleva meses estacionada frente a mi casa. Nuestro cliente alquiló directamente la casa de enfrente. En ese momento no vivía nadie allí, así que fue bastante fácil llegar a un acuerdo y, como había mucho dinero de por medio, nadie hizo preguntas.
El letrero de se vende permanecería en el jardín delantero para que no nos descubrieran. Nos instalamos con todo nuestro equipo y demás cosas. Teníamos una semana para hacer esta mierda, así que debíamos hacerlo bien. Cuanto más deteriorado estuviera su estado mental, más sufriría cuando comenzara la tortura física. Nuestra primera tarea era vigilarlo y averiguar su rutina, sus horarios, qué lo motivaba, si tenía un arma de fuego y todo ese tipo de cosas. Uno de los miembros del equipo comenzó de inmediato a monitorear su actividad en internet y a revisar todo su historial de búsquedas, registros de conversaciones y demás. Descubrimos que era uno de esos putos paranoicos que creen que el gobierno quiere atrapar a todo el mundo, que nada de lo que haces en internet es seguro y toda esa mierda. Este imbécil era así de paranoico, pero se creyó la estupidez de que NordVPN lo mantendría a salvo. Ja, ja, ja. Nos reímos de esa mierda durante horas, literalmente. Entregan tus datos como si no fueran nada, imbécil. Entonces nos sacamos la puta lotería. Tenía cámaras instaladas en su casa por su propia seguridad. Este tipo tenía que ser la persona más estúpida del mundo. Un puto abusador esquizofrénico y paranoico instala cámaras que inevitablemente grabarían cada ocasión en que golpeara a alguien, hiciera un negocio de drogas o cualquier otra cosa. Sé que parece una broma, pero realmente existe gente así de estúpida. Lo primero era conseguir acceso a esas cámaras, lo cual no nos tomó mucho tiempo. Ahora teníamos acceso a cada uno de sus movimientos. El primer día debíamos actuar con cautela y limitarnos a observar. No podíamos equivocarnos ni meternos en problemas antes de capturarlo. El tipo era un puto drogadicto que se quedaba dentro de su casa prácticamente todo el día, todos los días, salvo durante aproximadamente una hora, cuando otro sujeto fue a reunirse con él. El segundo día fue cuando la mierda comenzó de verdad. Una vez más, no intentábamos activar demasiadas alarmas, sino solamente volverlo loco. Además, teníamos acceso a todas las grabaciones que habían almacenado sus cámaras. El tipo tenía un disco duro de unos 10 terabytes repleto de putos vídeos que había guardado como respaldo. Había suficiente material para encerrarlo de por vida si hubiéramos querido, pero no nos pagaban para eso. Estar en prisión habría sido el paraíso en comparación con lo que estábamos a punto de hacerle. Mientras estaba inconsciente, enviamos a 2 hombres para registrar el lugar y confiscar cualquier cosa que pudiera perjudicarnos. Yo fui uno de los que entraron. Los otros 2 vigilaban mediante las cámaras. Ambos íbamos armados, pero las armas eran el último recurso. Matar a ese tipo era lo último que podía ocurrir, incluso si intentaba matarnos. El tipo estaba inconsciente en el sofá y entramos por la cocina. Las cerraduras no eran muy seguras, y el lugar tampoco era precisamente una mansión, así que la seguridad no supuso ningún problema. Ya sé lo que están pensando, pero los vecinos no iban a ser un problema. Muchas de las casas de la calle ya estaban a la venta, y a los pocos residentes que aún quedaban les ofrecieron una gran suma de dinero para que pasaran la semana en un hotel con todos los gastos pagados, bajo el pretexto de reparar fugas de gas y un cableado que, según se había descubierto, podía ser mortal. Básicamente, les mintieron y les dijeron que recibirían dinero para guardar silencio y una reparación gratuita, aunque en realidad no había ningún problema de ese tipo. Una jugada absolutamente brillante. Esto significaba que, en esencia, podíamos controlar toda la calle. Sabríamos si alguien entraba o salía y podríamos impedirlo. Eso era esencial para nuestro plan. Registramos el lugar y dejamos micrófonos ocultos para asegurarnos de tener audio, ya que las cámaras no grababan sonido. El tipo tenía una Remington 870 debajo de la cama y también una G19 que dejaba sobre la encimera de la cocina. Nos las llevamos. Ahora son nuestras, amigo. También robamos su reserva de metanfetamina para que, con el paso de la semana, comenzara a sufrir síntomas de abstinencia y estuviera un poco más vulnerable. Nuestro plan consistía básicamente en aislarlo de cualquier contacto, obligarlo a dejar de golpe la droga que consumía y después atormentarlo y asustarlo para que se recluyera aún más. Interceptaríamos muy rápido a cualquier traficante al que intentara llamar, incluso antes de que llegara a la calle. Creo que debo aclarar algo en este punto. No somos unos guardias de seguridad mediocres que juegan a ser agentes encubiertos y tipos duros ni ninguna mierda parecida. Todos hemos prestado servicio militar y recibido una preparación muy amplia y exhaustiva para que nos permitan trabajar en este campo con la clase de personas con las que trabajamos. No somos unos cualquiera. Contamos con un entrenamiento avanzado y especializado, y sabemos lo que hacemos.
Una de las primeras cosas que hicimos fue comenzar a dejarle mensajes escritos con pintura y notas adhesivas para que las encontrara. Recuerdo una publicación que vi hace bastante tiempo sobre un hombre que despertaba y encontraba notas adhesivas que no recordaba haber escrito y que parecían estar dirigidas a él. Al final resultó que sufría intoxicación por monóxido de carbono o alguna mierda por el estilo. Nos inspiramos mucho en aquello, salvo que él creería que se debía a la abstinencia de metanfetamina. Empezamos a dejarle notas crípticas sobre lo que había hecho, sobre entregarse a la policía y sobre que los agentes ya lo sabían todo y pronto irían a arrestarlo. Dejamos mensajes pintados en el exterior de su casa y sobre su automóvil que decían cosas como sabemos quién eres, e incluso sabemos que eres un soplón, para que creyera que sus amigos traficantes no aparecían por culpa suya. Una noche, el tipo intentó marcharse apresuradamente en su automóvil. Ni hablar, pequeño cabrón. Ya habíamos sacado la batería, extraído todo el combustible y, para mayor seguridad, cortado los frenos. El tipo se desmayó dentro del automóvil, muerto de miedo. Era un poco arriesgado, pero uno de nosotros, con una máscara barata de Halloween, comenzó a golpear la ventanilla del automóvil mientras él dormía profundamente y a hacer sonidos de zombie. El tipo literalmente se orinó en los pantalones e intentó tomar un arma que ya no estaba allí. Estaba completamente alterado, se rascaba la piel y se pellizcaba con la esperanza de que nada fuera real. Al cabo de un rato volvió a desmayarse y, cuando despertó, su automóvil estaba en el patio trasero de su vecino, justo contra la puerta posterior de la casa. No imaginan lo difícil que fue lograr esa mierda. Tuvimos que hacerlo tan despacio que nos tomó horas y horas. Comenzó a gritar con todas sus fuerzas mientras huía de su automóvil y regresaba a su casa. Consideramos robarle las llaves y obligarlo a permanecer afuera, pero era mucho más sencillo mantenerlo en un solo lugar. Creímos que estaba a punto de llamar a la policía, así que tuvimos que comenzar a interferir la señal de su teléfono por si acaso. Exacto. Marcó al 911, pero no pudo comunicarse debido a la falta de señal. Sin embargo, estaba tan alterado que ni siquiera se dio cuenta de que no había nadie al otro lado de la línea. Comenzó a hablar frenéticamente sobre que su automóvil se había teletransportado, que sus armas habían desaparecido y que alguien lo vigilaba y quería atraparlo. No se detuvo ni una sola vez para respirar. Debió de hablar durante casi un minuto seguido, vomitando todo lo que podía sobre lo que creía que estaba ocurriendo. Colgó. Se me ocurrió una idea realmente enfermiza que constaba de dos partes. Los otros tres no estaban nada seguros, porque ambas partes eran increíblemente arriesgadas, pero finalmente los convencí de que funcionaría y les dije que yo haría todo el trabajo. La primera parte sería arriesgada porque podía herirnos o descubrirnos, pero la segunda era especialmente peligrosa porque podía hacer que perdiera por completo el control antes de tiempo. Al carajo, esto era lo que quería el cliente. El primer paso del plan era vestirme como un agente de las fuerzas del orden. Tenía un uniforme, pero no tenía esposas, una porra ni nada parecido, así que esperaba que estuviera demasiado asustado y alterado como para darse cuenta. Solo llevaba el uniforme y mi pistola en una funda. Tenía que actuar con muchísimo cuidado porque, en su estado, era muy probable que intentara quitarme el arma y perdiera el control. También llevaba una cámara corporal para que a los hombres de la casa les resultara más fácil monitorear lo que sucedía. Además, por petición del cliente, habíamos estado grabando todo para que pudiera conservar las imágenes. No sé si pensaba excitarse con esta mierda o qué, pero, de nuevo, él nos pagaba, así que daba igual. Llamé a la puerta del tipo. Tardó unos 5 minutos en responder y tuve que llamar varias veces, cada vez con más fuerza. Finalmente abrió la puerta. Tenía puesta la cadena de seguridad y se rascaba la piel con bastante violencia. Le dije que estaba allí por la llamada que había hecho al departamento de policía. Le expliqué que nos preocupaba su bienestar, que queríamos entrar y que él me relatara lo sucedido. Estaba extremadamente indeciso y me pidió que le mostrara mi placa y mi identificación. Carajo, esperaba que mi falsificación funcionara. Intenté mostrárselas rápidamente para que no pudiera examinarlas, pero me dijo: Espera, no las vi bien. Déjalas quietas frente a mí. Lo hice y, por suerte, no fue capaz de notar la diferencia. Habíamos tenido que prepararlas con mucha rapidez, así que no parecían demasiado profesionales. Me dijo algo como: Está bien, puedes entrar. Entré, él se sentó en el sofá y yo permanecí de pie. Estaba básicamente en un estado de alerta máxima.
Comenzó a describir en detalle toda la mierda a la que lo habíamos sometido. Yo no dejaba de interrumpirlo para decirle que hablara más despacio o que se explicara con claridad, incluso cuando hablaba extremadamente lento y describía cada suceso de manera coherente y con todo detalle. Sembraba dudas sutiles sobre su historia a cada momento, diciendo cosas como ¿estás seguro? Y no creo que eso funcione así. Se irritaba cada vez más mientras hablaba conmigo, y yo podía notar que se acercaba a su límite. Entonces comenzó a contarme lo del automóvil. Vaya, vaya. Había estado esperando este momento, ja. Me dijo que había intentado huir, pero que el automóvil se había averiado de repente, que le habían robado piezas y que no quedaba combustible en el tanque, aunque la última vez que lo revisó estaba lleno y no había ido a ninguna parte, y toda esa mierda. Me contó que había dormido en el automóvil y tenido una especie de sueño extraño en el que despertaba durante la noche y un sujeto con una máscara lo acosaba. Dijo que le había parecido extremadamente real. De verdad tenía que contener la risa. Comencé a morderme el labio para no reír y adopté una expresión estoica, como si estuviera analizando lo que decía. Me contó que había despertado y que, de alguna manera, su automóvil se había teletransportado al patio trasero de su vecino, a pesar de que no tenía batería ni combustible y él estaba dormido. Le dije que lo demostrara. Le dije que, si me lo mostraba y el automóvil estaba allí, tomaría oficialmente su declaración, iniciaría una investigación y le proporcionaría protección si no se sentía seguro. Me condujo al exterior y entramos en el patio trasero de su vecino. Me aseguré de que caminara delante de mí en todo momento. Llegamos al patio y el tipo no pudo hacer otra cosa que mirarme con absoluta incredulidad. Comenzó a tartamudear e intentó explicarse, pero yo no estaba dispuesto a escucharlo. El automóvil no estaba allí. No solo ya no estaba en el patio trasero de su vecino, contra la puerta posterior, sino que ahora se encontraba en su propio patio y estaba volcado sobre el techo. Ojalá hubiera podido pintar las expresiones que hizo y exhibir los cuadros en una galería. Comencé a reprenderlo con toda mi fuerza. Le dije que hacer perder el tiempo a la policía era un delito y que, si volvía a hacer una llamada falsa, terminaría en prisión, entre otras cosas. Le pregunté cómo había llegado el automóvil hasta su patio en ese estado y qué había estado haciendo. Comencé a insinuar que consumía drogas y le pregunté si estaba limpio y si se encontraba drogado en ese mismo momento. Le dije que olía a alcohol y que iba a detenerlo por conducir bajo sus efectos si no me decía la verdad inmediatamente. El tipo rompió a llorar, prácticamente se desplomó en el suelo y suplicó que lo llevaran a prisión. Rogaba que lo arrestara para poder salir de su casa e ir a un lugar donde no puedan atraparme. Le dije que aquella era su última advertencia y que se controlara o yo regresaría. Le dije que podía irse y que no volviera a molestar a la policía con estupideces. Se limitó a quedarse tendido en el suelo, completamente derrotado. Regresé sintiéndome orgulloso de mí mismo. Esa había sido la primera fase. Ahora venía la segunda. Esperamos hasta muy avanzada la noche, cuando sabíamos que estaba dormido. Nos pusimos a trabajar con rapidez, porque era casi imposible hacer esa mierda en silencio. Habíamos copiado sus llaves cuando registramos el lugar por primera vez, de modo que pudiéramos entrar y salir sin forzar nada, pero esa no era la parte que nos preocupaba. Íbamos a soltar un cerdo dentro de su casa. De acuerdo, sé que parece una estupidez, y lo era, pero también fue muy gracioso, carajo. De todos modos, esta sería la última vez que lo atormentaríamos antes de capturarlo, así que debíamos aprovecharla. Conseguimos pintura roja y escribimos un par de mensajes sobre el cerdo para que él los leyera. Utilizamos pintura roja que brillaba en la oscuridad, por lo que le resultaría imposible no verla. En un costado escribimos "sabemos lo que hiciste" y en el otro, "terminarás como ellos". Ambas frases no significaban absolutamente nada, pero él no lo sabía. Entramos, dejamos pasar al cerdo por la puerta y luego encendimos algunos fuegos artificiales pequeños en el exterior para sobresaltarlos tanto a él como al animal. Despertó gritando. Podía oír al cerdo y comenzó a moverse torpemente por el suelo en ropa interior, intentando escapar. Vio la pintura roja brillante e intentó correr para atrincherarse en el baño, pero resbaló, se golpeó la cabeza contra la pared y quedó inconsciente. Sí, eso podía ser un problema. Por suerte, no permaneció inconsciente mucho tiempo. Tuvo la maravillosa sorpresa de despertar mientras un cerdo le lamía la oreja. Más gritos. Leyó lo que habíamos escrito sobre el cerdo, se encerró en su dormitorio durante el resto de la noche y nosotros recuperamos al animal.
A la mañana siguiente llegó la hora del espectáculo. Era el momento de atraparlo, meterlo en una bolsa y llevarlo al lugar que había solicitado el cliente. Sinceramente, fue bastante poco emocionante, y para entonces el tipo ya daba verdadera lástima. Entramos por la fuerza en su casa al estilo de los marines, pero sin explosivos. Aunque sí llevábamos un par de granadas aturdidoras, para avisarle de que íbamos por él y divertirnos un poco. Uno de nosotros llevaba una puta hacha de bombero, que utilizamos para abrir un agujero en la puerta de su dormitorio, arrojar dentro una granada aturdidora y escucharlo gritar. Prácticamente no opuso resistencia. Le cubrimos la cabeza con una bolsa y le inmovilizamos los brazos. Lo llevamos hasta la encantadora camioneta que nos habían entregado especialmente para ese día. Bonita e imposible de rastrear. El lugar estaba a un par de horas de distancia, pero llegamos sin demasiados inconvenientes. El tipo estaba inconsciente en la parte trasera y no parecía que fuera a despertar pronto. Era la primera vez en toda una semana que dormía cómodamente. Lo entregamos y lo metieron en una habitación dentro de un enorme complejo subterráneo que el cliente había mandado acondicionar. El lugar era verdaderamente horroroso. Había cadenas, ganchos y toda clase de herramientas preparadas por todas partes. El tipo seguía inconsciente y lo encadenaron a una silla. Había montones de instrumentos medievales de tortura, y el cliente nos dijo que tenía un plan para cada uno. Quería hacerlo todo él mismo, pero deseaba que lo ayudáramos y que mantuviéramos al tipo con vida durante tanto tiempo como fuera posible. Probablemente transcurrió otra semana antes de que el tipo quedara completamente destruido y dejara de parecer un ser humano. El cliente llegó a extremos demenciales para torturarlo. Lo sometió a ahogamiento simulado con descansos mínimos. También lo colocó en uno de esos instrumentos medievales que estiran lentamente las extremidades hasta dislocarlas, y escuchar cómo los brazos del tipo crujían y se rompían me hizo retorcerme. En cierto momento, lo dejó colgando de unos ganchos que le había clavado en los pectorales. Permaneció así durante horas, hasta que la carne finalmente cedió y cayó al suelo. El tipo suplicaba, gritaba, lloraba e imploraba que todo terminara, pero el cliente se limitó a traer un televisor y obligarlo a ver la grabación en la que maltrataba a su hija. El tipo sollozaba sin control, pero el cliente aún no había terminado. Puso una última grabación. ¡Oh, mierda! Nos dijo que se trataba de la madre del tipo. Básicamente, había enviado a un equipo a buscarla y lo habían ayudado a reproducir en ella todos los abusos. Era casi una hora de imágenes del cliente golpeando brutalmente a su madre con baits de béisbol y otras cosas. El tipo rogaba que hiciera parar la grabación. El cliente respondió. De acuerdo. Entonces sacó a la madre del tipo, que estaba atada y amordazada. La ejecutó al instante con un Winchester, y el tipo dejó escapar un grito estremecedor. Inmediatamente después le disparó a él, y todo terminó. Así que eso es todo, Paul. No creo que tengan demasiadas preguntas sobre esta historia. Es una de esas experiencias que me han quedado grabadas durante mucho tiempo, tanto por buenas como por malas razones. Ese pedazo de mierda merecía absolutamente todo lo que recibió, pero no puedo decir lo mismo de su madre. No es ningún delito que tu hijo crezca y se convierta en una basura y, por el aspecto de ella, no creo que tuviera nada que ver con la forma en que lo crió. Después de mostrarle las grabaciones de todo lo que hicimos durante aquella semana, el cliente nos dio un puto bono enorme y nos dijo que habíamos superado sus expectativas. Fue intenso y, aunque a veces me siento culpable, también siento que hice algo bueno en el mundo, y conseguí para el cliente y su hija la venganza que merecían. Saludos, X. He regresado por tercera vez y posiblemente sea la última. Nadie me ha puesto trabas por publicar aquí y tampoco he recibido amenazas contra mi vida. Nada de la información que he publicado hasta ahora puede vincularse con alguien en particular y, de todos modos, la palabra de un usuario anónimo de 4chan no tiene ningún peso en el mundo real. Si quieren leer mis dos publicaciones anteriores, ambas están aquí. Digo que esta podría ser mi última publicación porque la interacción que he recibido realmente no ha valido la pena. En lugar de convertirse en una conversación con preguntas, el hilo termina degenerando en insultos mezquinos. En fin, déjenme explicarles por qué he regresado. Si no han visto mis publicaciones anteriores y no tienen ganas de leerlas, les diré que soy un contratista privado que, por medio de cierta empresa, trabaja para las élites del mundo, realizando cualquier tarea que necesiten.
Nunca trabajo directamente para ellas. Siempre hay un intermediario. No puedo revelar específicamente con qué élites o familias estoy relacionado y debo ser impreciso respecto a las ubicaciones. Estoy seguro de que ya saben exactamente de quiénes hablo cuando menciono a las élites. He trabajado para esta empresa y realizado estos encargos durante los últimos años. En mis publicaciones anteriores relaté mi experiencia trabajando en una subasta clandestina que tuvo lugar en una instalación subterránea bajo la ciudad de Nueva York. Trabajé como guardia y era una subasta de seres humanos. La otra historia que compartí aquí trataba sobre la ocasión en que una élite me contrató para castigar y torturar a un hombre, además de someterlo a acoso grupal para convertir su vida en un auténtico infierno. Ahora que ya expliqué los antecedentes, puedo decirles que este suceso tuvo lugar durante las últimas semanas y todavía lo tengo muy presente. Si soy sincero, me dejó bastante jodido y ahora tengo miedo de seguir trabajando para mi empresa. Se trata de un evento que nuestros clientes nos ordenaron organizar y en el cual cazaron a algunas personas por diversión. Sé que probablemente esto no tenga mucho sentido por ahora, pero pronto todo quedará claro. Comenzaré con el relato en formato green text. Mi jefe me llama bastante tarde por la noche. Parece ser algo extremadamente urgente, así que me apresuro para llegar allí cuanto antes. Al parecer, se ha presentado prácticamente toda la gente que trabaja para nosotros. El jefe nos dice que el cliente nos ha contratado para una operación a gran escala relacionada con un evento que, supuestamente, llevaba cerca de un año preparándose. Nuestra tarea sería asistir personalmente a los clientes en una isla privada que iban a utilizar para el evento. De nuevo, no puedo revelar la ubicación de la isla ni quién es su propietario, pero pueden imaginarse qué clase de personas tienen la riqueza y el poder necesarios para poseer sus propias islas privadas. Nuestra función principal sería proporcionar seguridad, pero también estaríamos allí para ayudar con absolutamente cualquier cosa que necesitara el cliente. Debíamos hacer todo lo que nos pidieran, sin hacer preguntas. Eso se da por hecho en todos estos trabajos, pero el jefe pareció insistir mucho en ese punto. Era extraño, porque ninguna de las personas allí presentes era nueva en la industria. Yo era uno de los miembros con menos antigüedad y, aún así, ya llevaba varios años y tenía mucha experiencia en eventos de alto perfil. Esa misma noche nos transportarían en un avión privado preparado específicamente para nosotros. Nuestra única tarea durante el vuelo sería prepararnos para el evento. El jefe también mencionó que el avión transportaría una carga importante y que debíamos asegurarnos de que llegara a la isla sin ningún inconveniente. Parecía bastante sencillo. Solo quiero aclarar algo. Recibimos una explicación preliminar sobre la naturaleza del evento, pero no fue hasta que llegamos a la isla y tuvimos una sesión informativa detallada cuando comprendimos lo sádico que sería. Nos dijeron que los clientes de la isla celebrarían una especie de sesión de caza con algunos amigos y que invitarían a varios huéspedes distinguidos. Nos advirtieron que aquello que cazarían sería poco convencional y que recibiríamos más información cuando llegáramos, pero debíamos estar preparados mentalmente. Todos lo entendimos. Estábamos relajándonos en el avión. En total debíamos ser unos 10. De pronto, comenzamos a escuchar sonidos provenientes de la parte trasera del avión. Al principio son movimientos leves. Después escuchamos golpes y, finalmente, unos gritos resuenan por todo el avión. Un tipo sale apresuradamente de la cabina con un arma en la mano, nos señala a mí y a otro hombre y nos ordena seguirlo. Atravesamos rápidamente la cabina de pasajeros, cruzamos una puerta y entramos en la bodega de carga. No podía creer lo que estaba viendo. Había varias personas atadas, amordazadas e inmovilizadas. Todos eran hombres y parecían estar inconscientes, excepto uno cuya mordaza se había soltado de alguna forma y que ahora gritaba desesperadamente. Se retorcía por todo el suelo mientras gritaba, sin siquiera intentar pronunciar alguna palabra. El terror de sus ojos era algo que nunca había visto. El tipo que nos ordenó seguirlo intenta volver a colocarle la mordaza, pero el hombre que está en el suelo trata de morderlo y recibe rápidamente una patada en la cara. El tipo murmura algo con frustración y nos ordena sujetarle los brazos y las piernas para evitar que siga retorciéndose. Saca una aguja y le inyecta algo. Al final, el hombre vuelve a perder el conocimiento. Esto era inusual incluso para nosotros. Pensé que, si los clientes querían participar en algún juego enfermizo, las personas ya estarían en la isla, pero parecía que esta vez también nos habían encargado transportarlas.
Ya había visto demasiada mierda en trabajos anteriores y sabía perfectamente que hacer preguntas era lo último que debía hacer. Me quedé callado y regresé a mi asiento. Aterrizamos en la isla poco después. Había personal esperándonos para recibirnos y ayudar con el traslado de los jugadores, como supongo que los llamaré a partir de ahora. Seguían inconscientes, así que no tardamos demasiado. Nos convocaron inmediatamente a una sesión informativa. Nos dijeron que, en teoría, la operación no sería demasiado compleja, pero que nos proporcionarían instrucciones muy detalladas para garantizar que nada saliera mal. Nuestros clientes llevaban años organizando este evento y habían secuestrado lo que ellos llamaban una excelente selección de individuos adecuados para su juego. Eran alrededor de 20 en total. Habían investigado minuciosamente sus antecedentes, los habían vigilado y seguido durante todo un año y habían elaborado un expediente completamente detallado sobre cada uno de ellos para asegurarse de que fueran los candidatos correctos. Conocían sus rutinas, qué comían, quiénes eran sus familiares, qué trabajos tenían, etc. Querían personas cuya ausencia no llamara demasiado la atención o que tuvieran ciertas inclinaciones capaces de ofrecer una explicación razonable para su desaparición. Uno era adicto a las apuestas. ¿Realmente sorprendería a alguien que una noche desapareciera de la faz de la tierra? Seguramente algún prestamista ilegal habría decidido cobrarle la deuda, ¿verdad? Los clientes querían cazarlos. Querían liberarlos en la isla e incluso proporcionarles algunos suministros básicos para sobrevivir. Después los rastrearían por toda la isla como si fueran ciervos, para finalmente matarlos. La isla había sido transformada parcialmente para servir como una especie de campo de batalla. Habían construido cabañas y otras instalaciones. Nuestro trabajo era sencillo. Todos recibiríamos auriculares de comunicación y cada uno sería asignado a un cliente. Debíamos asegurarnos de que los clientes no terminaran matándose entre sí, de que supieran en todo momento dónde estaban colocadas todas las trampas de la isla y, además, debíamos hacer cualquier cosa que nos pidieran, como explorar el terreno por adelantado o llevarles municiones y otros suministros. La mayor parte de los preparativos ya estaba lista. Solo teníamos que colocar a los jugadores en sus posiciones para que comenzara el juego. Los jugadores tardaron unas horas en despertar, pero, en cuanto lo hicieron, el espectáculo comenzó de inmediato. Estábamos apostados en lo alto de una ligera pendiente, dentro de un búnker construido para la ocasión, desde donde teníamos una línea de visión despejada hacia todos los jugadores. Imaginen un búnker militar con una abertura horizontal desde la cual disparar. Los clientes disponían de todo tipo de armas, demasiadas como para describirlas en detalle. Los jugadores comenzaron a despertar y de inmediato entraron en pánico. Algunos empezaron a gritar, otros hacían preguntas y uno salió corriendo hacia una zona boscosa antes de que pudiera suceder nada. Habíamos colocado una gran caja en el centro del claro para que todos la vieran. La mayoría desconfiaba de ella y mantuvo la distancia, pero un hombre valiente tomó la palanca que habíamos dejado allí y la abrió. Todos estaban confundidos e intentaban averiguar quién carajo era cada uno, dónde estaban y por qué. En cuanto vieron que el primer hombre sacaba un soporte lleno de armas, todos corrieron hacia él y se abalanzaron para tomarlas. Los clientes querían que el juego fuera divertido, así que decidieron que al menos debían tener la oportunidad de defenderse. En el soporte había hachas de mano, ballestas, cuchillos arrojadizos y otras armas cuerpo a cuerpo variadas. Querían hacerles creer que podían defenderse y ganar para volverlo más interesante, pero no deseaban correr el riesgo de que ocurriera algún accidente. La mayoría de esos pobres cabrones ni siquiera parecían tener fuerza suficiente para tensar y cargar una ballesta. Después de tomar las armas, comenzaron a alejarse rápidamente unos de otros, hasta que disparamos una bengala de advertencia. Los clientes estaban listos para que comenzara la cacería. En cuanto se lanzó la bengala, los jugadores corrieron para ponerse a cubierto detrás de la caja, mientras que algunos optaron por internarse en la zona boscosa. En cuestión de segundos, los clientes comenzaron a disparar repetidamente. Algunos de los que huyeron consiguieron llegar a la zona boscosa, pero la mayoría no tuvo ninguna oportunidad. Fueron cayendo uno tras otro como moscas. La caja no servía de nada como cobertura y los jugadores no tardaron en quedar acribillados. Después de aproximadamente un minuto, escuchamos varios gritos seguidos de una fuerte explosión. Los clientes se levantaron rápidamente y nos ordenaron seguirlos fuera del búnker. Yo también estaba armado, aunque no llevaba nada sofisticado, solo una Beretta M9 y un par de cargadores.
Tanto nosotros como los clientes llevábamos chalecos antibalas. Nosotros también vestíamos equipo militar y transportábamos municiones adicionales e incluso algunas granadas para los clientes. Los clientes se separaron para recorrer el bosque y yo comencé a comunicarme de inmediato por radio. Teníamos un mapa elaborado meticulosamente, con información sobre todas las trampas instaladas, además de coordenadas y otros puntos de referencia establecidos. Al parecer, los clientes habían realizado ensayos del juego durante casi un año y parecían conocer ya la distribución del terreno, así que nosotros solo estábamos allí como medida de precaución. El cliente que me habían asignado insistió en ir al frente y me ordenó que permaneciera en silencio detrás de él. Me dijo que llevaba mucho tiempo esperando ese momento y que no quería que mi presencia se lo arruinara. No dije una sola palabra y me limité a seguirlo de cerca. Nos adentramos más en la zona boscosa y encontramos a un pobre desgraciado que había caído en una trampa. Los clientes habían colocado minas en ciertos puntos de la isla y aquel pobre cabrón había pisado una de las que estaban en el bosque. El hombre estaba destrozado. Si no hubiera estado trabajando, me habría dado la vuelta y habría vomitado de inmediato. La imagen era horrible, pero creo que el olor era lo peor. Olía a bilis y era casi palpable, como si al respirar pudieras sentirla dentro de la nariz y la boca. El hombre estaba partido por la mitad. No había rastro de la parte inferior de su cuerpo por debajo del abdomen. Tenía los ojos completamente abiertos y el aire parecía escaparse lentamente de su cuerpo. Incluso vi que la parte superior de su cuerpo se sacudió por un breve instante antes de volver a quedar inmóvil. Tenía los intestinos colgando y esparcidos sobre el suelo. El cliente se detuvo, tomó una fotografía y soltó una risa para sí mismo. Después me ordenó informar de la baja para que pudiéramos llevar la cuenta de cuántos jugadores quedaban. Al adentrarnos más en la zona boscosa, encontramos a otro pobre cabrón. Tenía una pierna atrapada en una trampa para osos. No tenía idea de que estábamos allí e intentaba liberarse desesperadamente. Trataba de abrir la trampa con todas sus fuerzas mientras sollozaba y gritaba, pero no conseguía abrirla por completo solo con las manos. La trampa volvía a cerrarse con fuerza sobre su pierna ya perforada, haciéndolo gritar aún más por el dolor. El cliente se llevó un dedo a los labios para indicarme que guardara silencio y luego hizo un gesto para ordenarme que permaneciera donde estaba. Se acercó al hombre por la espalda tan despacio como pudo y lo sujetó desde atrás. Lo agarró por el cuello y le aplicó una llave de estrangulamiento. El hombre intentó defenderse por instinto, pero cada movimiento le provocaba todavía más dolor en la pierna y parecía insoportable. No pasó mucho tiempo antes de que la combinación del dolor y la llave de estrangulamiento fuera demasiado para él, y el hombre perdió el conocimiento. El cliente le dio varias patadas en la cabeza antes de sacar un cuchillo Bowie que llevaba consigo y finalmente terminar el trabajo. Creo que para entonces habían transcurrido unos 30 minutos en total, pero, debido a la adrenalina y a todo lo que estaba sucediendo, era difícil llevar la cuenta del tiempo. Todo estaba a punto de terminar mucho más rápido de lo que habíamos pensado. Después de comunicarnos con los demás por radio, determinamos que solo quedaban 5 jugadores por cazar. Ya habían masacrado a 15 o estos habían muerto a causa de las trampas distribuidas por el lugar. El cliente me dijo que permaneciera cerca de él y afirmó que sabía dónde estarían. Habían cercado grandes sectores de la isla para impedir que se alejaran demasiado. Si de algún modo conseguían superar la cerca, entonces, ¡boom! Problema resuelto. Seguimos adentrándonos cada vez más y debíamos llevar unos 5 minutos caminando cuando una flecha salió de la nada y pasó a muy poca distancia de mí. Comencé a buscar a la persona y, antes de que pudiera localizarla bien, otra flecha salió disparada y de pronto quedó clavada en mi muslo. Probablemente fue el dolor más intenso que había sentido en toda mi vida. Grité de dolor y levanté mi arma, preparado para responder al ataque, pero me ordenaron que bajara esa mierda y me apartara. El cliente sabía desde dónde estaban disparando. Una pequeña cabaña que habían instalado al otro lado y que contenía algunos suministros médicos para que los jugadores pudieran seguir adelante. Se volvió completamente loco. La cabaña estaba construida con una madera delgada y de mierda, así que para él no representó ningún problema. Simplemente comenzó a acribillarla. Disparó un puto cargador entero de arriba a abajo y de un lado a otro contra la madera, y luego volvió a hacerlo después de cargar otro. Me ordenó que fuera a comprobar si el jugador estaba muerto. Antes de que pudiera decir nada, me dijo que la flecha le importaba una mierda y que fuera a comprobarlo de inmediato.
Ya me la había sacado y había aplicado presión y colocado un vendaje lo mejor que pude, pero todavía me dolía como la mierda. Fui hasta la cabaña medio cojeando y traté de derribar la puerta de una patada, con el arma desenfundada y apuntando al frente. Necesité un par de intentos, aunque al final no importó. El tipo estaba más que muerto. Parecía un bloque de queso suizo teñido de rojo. Y no se trataba solo de aquel hombre. Había un segundo hombre escondido con él dentro de la cabaña y también había quedado acribillado. Una vez más, el cliente se acercó a los dos cadáveres y comenzó a tomar fotografías mientras se reía. Arrastró los cuerpos fuera de la cabaña, uno por uno y sujetándolos de los pies, para colocarlos bajo una mejor iluminación para las fotografías. Me dijo que ahora habían sido añadidos a su colección. Me ordenó volver a informar por radio de otras 2 muertes y lo hice sin dudarlo. Los demás recibieron el mensaje y nos informaron que solo quedaba un último jugador y que debíamos reunirnos con ellos en sus coordenadas. Nos dirigimos hacia allí tan rápido como pudimos y descubrimos que ya habían capturado al último jugador. Estaba desplomado en el suelo, encogido en posición fetal. Estaba golpeado y ensangrentado, pero seguía con vida. Los clientes discutieron durante un rato sobre de quién sería el trofeo y quién debía asestar el golpe final. Después de una breve discusión, llegaron a una decisión. Los clientes nos ordenaron levantar al último jugador por los brazos y arrastrarlo con nosotros hasta el lugar al que habíamos llegado inicialmente. Ya no le quedaban fuerzas ni siquiera para resistirse. Permaneció inerte durante todo el trayecto y dejó que lo arrastráramos. Respiraba con dificultad y la sangre le corría por el rostro. Cuando regresamos, los clientes nos ordenaron que lo atáramos. Sacamos una silla de madera y le atamos los brazos y las piernas, pero no nos molestamos en amordazarlo. No tenía fuerzas para hablar ni gritar. Comenzaron a realizar una especie de ritual extraño que no llegué a comprender. Uno de los miembros del personal que estaba dentro de la casa sacó una especie de espada. No estoy seguro de qué tipo era, pero estaba impecable y parecía no haber sido utilizada nunca. Estaba tan limpia que podría haber sido una pieza ornamental. Uno de los clientes pronunció unas palabras y vertió una especie de líquido transparente sobre la espada. Después comenzó a trabajar sobre el último jugador. No estoy seguro de que aquel hombre siguiera plenamente consciente. Parecía haberse desconectado del mundo que lo rodeaba, como si ya ni siquiera estuviera presente. Cada cliente se turnó para pronunciar unas palabras que no logré distinguir y después le hicieron pequeños cortes al hombre. Él aullaba cada vez y era el sonido más perturbador que había escuchado en toda mi vida. Siguieron una y otra vez. Un pequeño corte en el muslo, otro en la mejilla, otro en el brazo, hasta que sangraba por casi todo el cuerpo. Finalmente, el último cliente puso fin a su sufrimiento con una puñalada profunda, y agradecí no tener que seguir viendo sufrir a aquel hombre. Cuando uno presencia cosas así con tanta frecuencia, cree que puede volverse insensible, pero eso nunca funciona por completo. Sin importar cuántas veces lo veas o lo experimentes, siempre termina jodiéndote la cabeza. La mente humana no evolucionó para soportar esta clase de cosas. Después de eso, tuvimos que recoger los cadáveres, o lo poco que quedaba de ellos, de distintos lugares de la isla para deshacernos de ellos por completo y limpiar el lugar antes del siguiente evento que fueran a celebrar. Nadie le dijo una sola palabra a los demás y nos recompensaron con una cantidad absurda de dinero como bonificación por nuestra discreción. He hecho cosas verdaderamente horribles en mi vida, pero cuanto más publico aquí y pienso en todo esto, más me cuestiono si debería regresar. Es como si mi cerebro me suplicara que escape, pero sé que, a estas alturas, estoy metido en esto de por vida. Intento hacer todo lo posible por no pensar, porque hacerlo nunca me sirve de nada. En fin, ya basta de lamentaciones. Espero que no me juzguen con demasiada dureza, y le ruego a Dios que encuentre alguna forma de perdonarme. Tal vez no vuelva a publicar aquí. Tal vez no acepte otro trabajo. O quizás solo sea el alcohol hablando y mañana vuelva a ser el de siempre. Gracias por leer.